luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Bienvenidos a Ross Investiga, el podcast que te sumerge en el intrigante y complejo mundo de la investigación criminal, criminalística y criminología. Únete a la apasionada Rosy, nuestra intrépida anfitriona, mientras desentraña los misterios más oscuros y desafiantes del ámbito criminal. En cada episodio, Rosy te guiará a través de casos fascinantes, explorando las técnicas forenses más avanzadas, analizando perfiles criminales y desmenuzando los entresijos de la mente delictiva. Desde escenas del crimen hasta salas de interrogatorios, Ross Investiga te lleva detrás de las cortinas de la investigación, revelando historias cautivadoras y descubrimientos impactantes. Acompáñanos en este viaje educativo y emocionante donde expertos en criminología comparten sus conocimientos, ofreciendo perspectivas únicas sobre el comportamiento humano y los métodos utilizados para resolver crímenes. Ya seas un entusiasta de la investigación criminal o simplemente un curioso ávido de historias intrigantes, Ross Investiga te invita a explorar el emocionante mundo del crimen y la justicia desde la comodidad de tus auriculares. Prepárate para desentrañar enigmas, analizar pruebas y sumergirte en el fascinante universo de la investigación criminal con Rosy como tu guía. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente sucede detrás de las escenas de la lucha contra el crimen? Sintoniza Ross Investiga y prepárate para una experiencia auditiva inmersiva y educativa. Mentes criminales. Para terminar este libro quiero introducir unas reflexiones generales sobre el origen del asesinato serial y las motivaciones y justificaciones que los propios asesinos reconocen o afirman tener. También incluye un apartado en el que analizo el modo en que se alimenta el impulso de matar, persistente de estos asesinos. A continuación planteo una tesis personal acerca de qué es lo que busca en verdad el asesino en serie. Y finalmente me despido de mis lectores con unas palabras sobre la investigación criminal. Queda prohibida la reproducción, distribución, exhibición pública y cualquier otro uso no autorizado de esta obra, ya sea en su totalidad o en parte, sin el permiso expreso por escrito del titular de los derechos de autor. Esta obra está protegida por las leyes de derechos de autor de Estados Unidos y tratados internacionales. Todas las marcas comerciales y nombres comerciales mencionados en esta obra son propiedad de sus respectivos titulares y se utilizan aquí solo con fines descriptivos. Cualquier uso no autorizado de este audiolibro violará los derechos de autor y puede estar sujeto a sanciones legales. Copyright 2025 String LA. Ross Investiga, todos los derechos reservados. El origen del asesinato serial. Los asesinos en serie suelen llevar una vida solitaria en su niñez. La causa puede ser variada: una madre muy dominante, unos padres que le han maltratado, una dificultad física, un trastorno de conducta o mental, y otras circunstancias. En estos casos el futuro asesino se ve extrañado del mundo de juegos y pasiones juveniles propios de la edad, y se refugia en un mundo de fantasía, donde puede tomar cuerpo una especial necesidad de influir en el mundo de un modo perverso o destructivo. Ahora bien, el problema con esa explicación, si pretendemos que tenga validez general, es, desde luego, que millones de personas han pasado por esas experiencias e incluso peores, y han logrado en cambio tener una vida productiva de adultos o, como mínimo, no se han convertido en asesinos de su propia especie. Cuando redacto estas líneas acaba de fallecer el cantante de soul James Brown. Casi toda su infancia la pasó en una habitación contigua a un prostíbulo que dirigía una tía suya. A pesar de que Brown desarrolló un temperamento impulsivo y violento que le supuso alguna temporada en la cárcel, fue capaz de canalizar sus deficiencias hacia el terreno artístico, y estuvo lejos de constituir una grave amenaza para nadie. Como dice un personaje de una novela estupenda de Fred Vargas, si todos los abandonados del mundo intentaran vengarse, la tierra sería un verdadero campo de batalla. Por otra parte, son numerosos los asesinos en serie que no presentan patología alguna ni una historia de malos tratos. En efecto, cuando examiné a Joaquín Ferrandis, el asesino en serie de 5 mujeres de Castellón,
No encontré rastro alguno de enfermedad mental ni de que hubiera habido en su infancia vestigios de malos tratos o una educación incompetente por parte de su madre, quien le crió con dedicación y amor. De igual manera, como vimos en el capítulo 4, Gilberto Chamba me negó rotundamente que hubiera sido un niño desatendido en algún sentido, y calificó a sus padres de personas bondadosas y honradas. En el examen psiquiátrico y psicológico que se le efectuó, Chamba demostró estar en su pleno juicio, con su capacidad intelectual intacta. Y para fijarnos en otros casos tratados en este libro, la evaluación efectuada con los asesinos de la autopista Mohammadi Malvo les describió como sujetos plenamente competentes en todas sus facultades intelectuales, lo que se puso de manifiesto en el modus operandi que exhibieron, cuidadosamente diseñado para evitar ser capturados, y dirigido a una selección de los objetivos que causara el máximo de víctimas con el mínimo riesgo para ellos. En fin, que una buena capacidad intelectual no es garantía frente al crimen lo sabemos por la inteligencia elevada de varios de los asesinos estudiados en este libro, como una bombero el mismo Ted Bundy. Dicho esto, no es menos cierto que en muchas biografías de asesinos en serie aparecen, en efecto, malos tratos y profundas humillaciones. En este libro hemos visto que las infancias de Daniel Rollin y Aileen Wuornos estuvieron lejos de ser idílicas. Tal y como sucedió en el caso de ambos, cuando un asesino en serie ha sufrido privaciones y abusos en la infancia es más probable que su conducta antisocial empiece en la adolescencia o antes, cometiendo diferentes tipos de robos y actos prohibidos, lo que en las mujeres se asocia con frecuencia a la promiscuidad sexual como una forma de obtener influencia y privilegios de los demás. Gustavo Romero, el asesino de Valdepeñas descrito en el capítulo 1, creció en un ambiente poco sofisticado, junto al pastoreo de cabras que realizaba su padre, el cual parece que se preocupaba poco de él y le trataba con rudeza. Romero, llevado por una insatisfacción y agresividad precoz, pasó por el correccional cuando era un adolescente y era bien conocido por ser una persona violenta desde pequeño. Por otra parte, cuando estos antecedentes negativos no existen, es mucho más probable que el futuro asesino serial alcance un buen nivel de competencia social que le permita estudiar y trabajar con éxito, al menos durante un tiempo, hasta llegar a una edad adulta, donde debería estar ya asentado social y psicológicamente. Justamente, lo que ocurre en el asesino en serie que ha estado desde siempre bien integrado es que la violencia de sus crímenes no revela una continuidad con su estilo de vida previo, aunque un observador atento puede encontrar antecedentes en ciertos hechos. Diríamos más bien que por razones que se desconocen, llega a un punto de insatisfacción vital que le urge a matar. Lo que desconcierta en estos asesinos seriales con inteligencia y un ambiente social integrado es que, aun en el caso de que se hubieran visto en la necesidad de superar escollos importantes en sus vidas, tales dificultades objetivas habían quedado atrás antes de que empezaran a matar. Así, Ferrandis y Bundy habían logrado sacar adelante sus vidas. Después de periodos difíciles, Ferrandis había estado en la cárcel, Bundy había fracasado en la universidad y había sido rechazado por su novia de entonces, Estefania. Es incuestionable que en el periodo anterior a que empezaran a matar ambos tenían un buen trabajo y nadie los reprochaba nada, más bien esperaban mucho de ellos. Alfredo Galán, el asesino de La Baraja, no había sido anteriormente un tipo especialmente violento, por más que le gustaran las armas. A pesar de que en la escuela no siempre fue un modelo, no tuvo en verdad problemas hasta que, después de regresar de la segunda misión de Bosnia, empieza a darse cuenta de que la vida que lleva de ningún modo satisface sus expectativas. ¿Qué podemos concluir de lo anterior? Mi punto de vista es que, hecha la salvedad de los asesinos en serie psicóticos, cuya patología mental es incuestionable, no hay acontecimiento o patología alguna que pueda considerarse el origen o la causa de que una persona se convierta en un asesino en serie. Esto no significa que cualquiera pueda llegar a hacerlo, sino más bien al contrario, se precisa una personalidad psicopática de base definida como la incapacidad para sentir las emociones morales humanas fundamentales, amor, empatía, compasión, así como la culpa para que alguien se decida a asesinar como forma de encontrar su lugar en el mundo. ¿Por qué solo unos pocos psicópatas se inclinan por matar? Es algo que no sabemos. La mayoría se contenta con hacer miserable la vida de los demás, explotando y engañando a los que pueden manipular.
Mi opinión es que estos psicópatas logran suficiente satisfacción controlando el ambiente inmediato, familia, trabajo, ocio de sus vidas y no precisan emplear una violencia explícita, aunque pueden ser muy crueles psicológicamente. Algunos, sin embargo, necesitan más. Quizás porque aprendieron el poder de la violencia desde niños debido a los abusos recibidos, o a través de una exposición. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Intensa un mundo de fantasía violenta mediante novelas, películas e internet en la actualidad, empezaron a anhelar ser dueños de una vida diferente, donde pudieran alcanzar una plenitud que la vida rutinaria les negaba. En conclusión, yo pienso que no hay una causa única que pueda explicar el origen del asesinato en serie. La ecuación fundamental parece ser esta: una personalidad psicopática que interpreta los acontecimientos que le suceden, sean estos traumáticos o no, de un modo particular. Esta forma peculiar de pensar del futuro asesino le permite ir imaginando progresivamente el control total de la vida humana como la forma idónea en la que quiere relacionarse con el mundo. Más adelante vuelvo sobre este punto. Los motivos y las justificaciones. En el capítulo 1 de este libro propuse una clasificación de motivos que impulsan al asesino serial. En este sentido ya no hablamos de la causa o circunstancias que explican qué hace que una persona se convierta en asesino en serie, sino que nos interrogamos por el objetivo o lo que desea alcanzar a través de esos crímenes. Distinguíamos las siguientes categorías de motivos: sexo, sadismo, poder, control, venganza, lealtad, lucro y generar terror. Es necesario precisar aquí que esas motivaciones son elaboraciones que hacemos los investigadores a posteriori, una vez que exploramos el comportamiento del sujeto al que estamos evaluando. Mediante la recogida sistemática de muchos casos podemos llegar a generar esa tipología que, como ya señalé, puede diferir de acuerdo con la opinión de los investigadores. Ahora bien, no todos los asesinos están dispuestos a reconocer sus motivos, y de hecho algunos jamás reconocen su culpabilidad en los hechos que se le imputan. Pérez Rangel, el asesino del parking, o bien se retractan después de haber confesado Tony King, Alfredo Galán. He de decir, en descargo de ellos, que en muchas ocasiones no saben por qué cometen los crímenes, sienten una insatisfacción profunda que intentan calmar con el asesinato. Aquí resulta crucial la inteligencia del asesino y su capacidad de introspección. Por ejemplo, Theodore Kaczynski, alias Una Bomber, escribió al respecto en su diario: mi motivo para hacer lo que estoy haciendo es, simplemente, la venganza personal. No espero lograr nada concreto con esto. Ciertamente, no espero hacer nada altruista, ni actúo para lograr el bienestar de la raza humana. Y más adelante confirma esta idea: quiero subrayar que mi motivación es la venganza personal. No pretendo ningún tipo de justificación filosófica o moral. Otros asesinos nos han permitido entrever el modo en que ellos entienden y justifican sus crímenes. El escritor y periodista Philip Carlo decidió en 1992, de acuerdo con sus propias palabras, escribir un libro sobre el asesinato serial que pudiera retratar con veracidad lo que sucede en el cerebro de un asesino en serie antes, durante y después de cada asesinato. Con ese fin se dedicó a entrevistar a diferentes asesinos en serie encarcelados en Estados Unidos, dedicando una atención especial a Richard Ramírez, el acechador nocturno, a quien ya conocemos del capítulo 3. El libro que escribió sobre este personaje en 1997 es muy revelador para entender la psicología de estos asesinos. En una parte de las largas horas de entrevista que Ramírez concedió al escritor se produce el siguiente diálogo: Carlo, hablemos acerca del satanismo. Se ha publicado mucho en la prensa acerca de su supuesta devoción a Satanás. ¿Puede decirme qué significa el demonio para usted? Ramírez: Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida. Me da una razón para existir, me da una excusa para racionalizar. Hay una parte de mí que cree que realmente existe. Tengo mis dudas, como todo el mundo duda acerca de muchas cosas. Carlo, cuando empezó a interesarse por el satanismo,
Ramírez: bien, en mi infancia y hasta los 17 o 18 años, yo creía en Dios. Después, durante 2 o 3 años, yo no creía en nada. Entonces, cuando tenía 20 o 21 años, me encontré a un tipo en la cárcel y me empezó a hablar del diablo. A partir de ahí empecé a leer libros y a interesarme por el tema. Satanás tiene el mismo efecto en mi vida que las creencias para grupos terroristas de base religiosa como Hezbollah. Para ellos, su religión es la fuerza que les impulsa a hacer esas cosas, y ellos creen en su religión de modo verdadero. Satanás tuvo el mismo efecto en mi vida. Este texto es muy revelador, porque muestra 2 cosas muy importantes de la mente del asesino serial. En primer lugar, vemos cómo Ramírez es capaz de pensar muy bien, aunque no estemos de acuerdo con el contenido de sus pensamientos. En segundo lugar, en su primera respuesta comprobamos nítidamente que el asesino acepta con sencillez que la creencia en Satanás le funciona para racionalizar lo que ha hecho, es decir, para justificarse ante sí mismo, pero eso no le impide comprender que es un truco cognitivo que emplea para no verse abiertamente como un desalmado. Una forma elegante de decir eso es que hay una parte de mí que cree que Satanás realmente existe, mientras la otra parte cree que no. Pero la verdad está en las palabras anteriores, cuando afirma que Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida. Me da una razón para existir, me da una excusa para racionalizar. Satanás le da estabilidad en la vida porque si puede compararse con un terrorista que mata por su fe como sugiere en el comentario sobre el grupo terrorista Hezbollah, entonces él puede contemplarse como alguien especial y superior, y no necesariamente como un despreciable asesino. Lo que quiero subrayar aquí es que todos los asesinos en serie encuentran una justificación o razón para matar, cuando son capaces de reconocer abiertamente la autoría de los hechos. Algunos asesinos emplean la estrategia del monstruo dentro de mí, es decir, la aceptación de que hay una parte enferma de su yo que no pueden controlar y que es responsable de los asesinatos. No es que digan claramente que tienen una doble personalidad, ya que en la actualidad pocos fiscales y jurados se van a tragar esa historia, sino que intentan convencer a su interlocutor de que hay algo en su interior que no comprenden y que les lleva a cometer los asesinatos. Por ejemplo, Ferrandis me confesó que hay una parte de mí desconocida, que no puedo llegar a entender. No puedo reconocerme en la persona que ha hecho eso, es decir, matar a 5 mujeres. Del mismo modo, Bundy explicó cómo creció dentro de él la compulsión para matar. Los autores del libro El único testigo vivo escriben: siempre estará sin contestar la pregunta de en qué punto de su desarrollo Bundy se convirtió en un asesino. Al mismo tiempo que mantenía relaciones sexuales consentidas con adultos, Bundy cometía sus asesinatos, pero como él me explicó, el yo trastornado, la cosa de dentro de Ted que le impelía a matar, solo conocía a sus víctimas a través de un envoltorio de percepción distorsionada. Únicamente mediante esta impresionante capacidad de disociar había sido capaz Bundy de contener al monstruo sin que le destruyera. Cuando al final esa entidad rompió los diques, se llegó a ser ese monstruo. En ausencia ya de esa máscara que le permitía disociar la realidad, él y la entidad quedaron fusionados. ¿Qué significa disociarse? Significa levantar un muro en la conciencia de uno. Alguien que mata repetidamente aprende a que esa realidad no interfiera con la vida ordinaria. Por supuesto, eso es difícil de lograr, y requiere de una psicología muy fuerte, ya que es muy frecuente fantasear de modo espontáneo sobre las acciones homicidas pasadas o las que quieren llevarse a cabo. De acuerdo con los autores del libro sobre Bundy, cuando este llegó a Florida después de su segunda fuga, el asesino ya no era capaz de llevar una vida al margen de los asesinatos, por eso se desbocó en una serie de muertes atroces en la residencia Chi Omega y en los otros 2 asaltos. Ver capítulo 8. Había dejado de ser el estudiante y profesional encantador cuando no mataba, ahora solo era el monstruo o esa entidad como la llamaba Bundy, y solo podía dedicarse a matar. La alternativa a la disociación es aceptar que uno mismo está, como decía el filósofo Nietzsche, por encima del bien y del mal, esto es, verse como un ser superior en virtud de su inteligencia o creencias, y por ello aceptar que la moral y los sentimientos convencionales son propios de los seres inferiores. Esta es la perspectiva adoptada por Richard Ramírez. Creer en el diablo es elevarse a un mundo de fuertes,
de seres superiores que están exentos de cumplir los preceptos hipócritas de los débiles. De nuevo, una película de Ko que ejemplifica muy bien este proceso mental. Se trata de La soga de Rope, 1948, inspirada en el caso real de los asesinos de buena familia y universitarios Leopold y Loeb, quienes secuestraron y mataron a un niño pequeño en el decenio de 1920 para probar que eran más inteligentes que la policía. En esta obra admirable, el director abre la película con los actores John Dahl y Farley Granger estrangulando a un amigo suyo al que consideran inferior y vulgar y ocultando el cadáver en un baúl. Ellos abrazan la ideología del superhombre de Nietzsche, y por eso se arrogan el derecho de obrar de este modo. La demostración de esa superioridad vendrá dada por el triunfo en una prueba audaz. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Sobre el baúl pondrán un buffet frío para que cenen sus invitados esa misma noche, reunión a la que asistirá incluso el padre del joven asesinado. El personaje que representa John Dahl es el líder de la pareja asesina. En un momento dado del film, se lamenta de que él no posea, a diferencia de su amigo y compañero de crimen que es un prometedor pianista, ningún talento artístico, pero a continuación declara solemne que el poder para matar puede ser tan satisfactorio como el poder de crear. En este sentido de proveer una mentalidad que justifique ante los ojos del autor el asesinato, igual sirve la ideología de Nietzsche que el satanismo. Lo cierto es que tanto la una como la otra han inspirado a varios asesinos en serie. El asesino serial que abrace esta forma de pensar no tiene necesidad de disociar, sino que más bien buscará la oportunidad para hacer proselitismo de sus ideas. Ya tuvimos el gusto de conocer a Ian Brady en el capítulo 9. Allí comprobamos la admiración que su inteligencia superior causaba en Myra Hindley. Para ilustrarnos de su verdad, en un libro que publicó en 2001, cuando llevaba cerca de 40 años encarcelado, escribió: hay, desde luego, una minoría de delincuentes que disfrutan con el peligro, como los amantes que añaden excitación a la relación teniendo sexo en lugares públicos. Para estos aficionados, sí, el propósito principal del crimen es casi secundario. Brady no puede sino mostrar desprecio por estos aficionados, incapaces de sentir los verdaderos frutos del auténtico asesino. Al igual que en la película La soga, el amigo muerto encerrado en el baúl no puede llegar a comprender la vida de los que son capaces de matarle, y por ello merece morir. ¿Y dónde está esa visión del crimen que solo tienen los privilegiados como él? Esa visión consiste en abrazar la idea de que el mal es el privilegio de los poderosos y superiores. No es el mal el elemento más verdadero de la satisfacción humana, el estado psicológico al que él más profundamente aspira y se siente inexorablemente deseoso de abrazar, constituyendo una fuente de vitalidad y energía espontáneas. La maldad difumina la frontera mundana de la existencia normal, galvanizando los sentidos y llevando vibraciones positivas al mundo. Es una faceta del carácter humano que disfruta en la oscuridad de la mente y sobre la que descansa la mayor parte de su vida. El mal procura la intoxicación sin estimulantes artificiales. En el fondo, esta aceptación que plantea Brady de buscar el mal como filosofía vital no está alejada de la creencia en el satanismo que han profesado otros asesinos, y no solo el acechador nocturno. Así, Richard Ramírez explicó que sus afirmaciones durante su juicio a favor del satanismo y el hecho de que mostrara en la palma derecha de su mano un pentagrama eran un modo de poner de manifiesto que él estaba en alianza con el diablo, el demonio que es inherente a la naturaleza humana. Brady no habla para nada de Satanás, pero su texto de más arriba bien podría haberlo suscrito Ramírez. He de decir, sin embargo, que muchos asesinos no son tan lúcidos a la hora de explicar sus motivaciones, ni tienen la franqueza de decirnos que, simplemente, disfrutan matando, por una razón u otra. Contrariamente, la mayoría solo puede explicar que siente una gran compulsión de matar. Con sus parcas palabras, lo dijo bien claro Alfredo Galán, el asesino de La Baraja, cuando todavía hacía declaraciones a la policía. Estaba viendo la televisión y, de pronto, sentía muchas ganas de matar.
y tenía que hacerlo. La compulsión de matar por la especial importancia que cobra el motivo sexual y sádico. Me detendré a continuación en esta categoría del asesino en serie para analizar esa compulsión. En cuanto al impulso sexual, los conocimientos actuales nos permiten saber que el control de la respuesta sexual y de la violencia está muy relacionado, en el sentido de que son los mismos órganos cerebrales los que entran en juego para facilitar o inhibir el comportamiento sexual o violento. De este modo, una parte esencial del proceso de socialización consiste en saber diferenciar cuándo es apropiada una respuesta sexual y cuándo lo es una conducta violenta. Desde luego, el aprendizaje adecuado es aquel que nos enseña que la respuesta sexual aceptable es la que se muestra en una relación consentida, mientras que la violencia ha de ejercerse cuando se trata de evitar un mal mayor o para defender de forma justa nuestra vida y propiedades. Desde esta perspectiva, los asesinos en serie motivados por la lujuria o el sadismo no han sido capaces de realizar con éxito esa diferenciación. Más bien al contrario, han aprendido que usando la violencia y obligando a que la víctima esté inerme frente a sus deseos, su capacidad de sentir placer aumenta de modo considerable. Además, en sus fantasías ven claro que mucho de ese placer proviene más del elemento de coacción y de dolor que provocan en la víctima que de la mera acción sexual en sí, es decir, de la violación. Por ello, el ataque se transforma en algo adictivo. Al igual que el drogadicto que necesita con el tiempo una mayor cantidad de sustancia para conseguir los efectos que, tiempo atrás, lograba con una dosis más pequeña, el asesino serial sexual o sádico trata de perfeccionar sus crímenes buscando experimentar el placer anhelado en su fantasía, que nunca acaba de alcanzarse. Cada acción homicida le resulta menos satisfactoria, porque el mundo fantaseado que incitó el primer crimen nunca acaba de ser una realidad, sino que, contrariamente, se aleja con cada nueva repetición de la violencia. De este modo, como muchos asesinos seriales han señalado, el alivio de la tensión que sienten inmediatamente después de matar tiene siempre un pozo de insatisfacción y de miseria, al darse cuenta de que aquello que anhelaban sentir mediante el crimen no lo han obtenido. Esta situación provoca una huida hacia adelante. Sabedor de que ya ha traspasado todos los límites, llega un momento en que decide que ha de continuar buscando aquello por lo que empezó a matar, porque ese es el modo en que el asesino ha resuelto definir su presencia en el mundo. Así, Remedios Sánchez, la presunta asesina en serie de Barcelona, incrementó de modo notable la frecuencia de los asesinatos 3 en 6 días, a pesar de que debía de saber que la policía estaba detrás de sus pasos. Ted Bundy, después de escaparse 2 veces, no podía ignorar que si volvía a matar en un nuevo estado sus oportunidades de permanecer oculto iban a desvanecerse. Joaquín Ferrandis, el asesino en serie de Castellón, empezó de nuevo a matar a pesar de que había logrado con éxito que no se le vinculara con los primeros 4 asesinatos. Gustavo Romero, impune del crimen de los novios del que fue responsable años atrás, vuelve a asesinar cuando regresa a su hábitat Valdepeñas, exponiéndose de nuevo a ser capturado. Tony King se había librado de la cárcel cuando mató a Rocío Wanninkoff, pero varios años después lo intentó otra vez con Sonia Caravantes, porque las violaciones que había cometido entre ambos crímenes no le bastaban para lo que él pretendía. El asesino en serie persevera en vivir de acuerdo con su naturaleza esencial en todos esos casos. Fue la insistencia del asesino en matar lo que le llevó a ser capturado. Cuando el criminal se detiene y ha logrado matar repetidamente sin que le capturen, como el asesino del Río Verde, hay que entender que han operado aquí 2 factores. En primer lugar, el asesino ha alcanzado lo que podríamos denominar un punto de saturación, ya no se puede matar más. 48 mujeres en apenas 2 años. 1983-1984 supera todos los límites. Como un alcohólico, llega a un punto de consumo de energías vitales que le fuerza a tomar una decisión, o se detiene o sucumbe. Esto es, una vez ahito en sus ansias de matar, Gary Ridgway entendió que debía parar si no quería ser capturado. Quizás Bundy lo hubiera hecho también si hubiese tenido más tiempo. Sin embargo, el hecho de que, según confesó el propio Ridgway, ni siquiera él hubiera sido capaz de abstenerse por completo, puesto que al menos mató de nuevo 1 o 2 veces en los años 90, revela lo difícil que es lograr el retiro definitivo de la adicción asesina. Un segundo factor necesario es la disposición de una vida ordenada donde uno pueda perderse,
En la medida en que la policía no le ha detectado, no le ha privado por consiguiente de ese ambiente estable donde él puede refugiarse y aparentar ser alguien convencional. En el episodio final de su carrera homicida, Bundy no tenía por más tiempo esa oportunidad. Durante varios años dispuso de ese ambiente de protección en el que camuflar sus asesinatos, pero una vez detenido, aquello se acabó. Sin embargo, en lo que es una mala comprensión de la situación real, planeó su huida a Florida solo como un cambio de escenario para sus crímenes, ignorando el hecho de que era un delincuente perseguido. Ahí actuó como si nada hubiera ocurrido anteriormente, se instaló en un piso de estudiantes y se dedicó a explorar su terreno de caza. Era como si se estuviera iniciando en matar chicas estudiantes. Contrariamente, la verdad era que Bundy estaba psicológicamente mucho menos fuerte, como el adicto o alcohólico tras varios años de abuso. Su frenesí le hizo menos cuidadoso, y no tenía ningún plan a medio plazo para vivir de forma integrada y ocultar sus propósitos auténticos. Ese proceso de adicción es tan difícil de superar que incluso tener la suerte de iniciar una nueva vida, como si nada del terrible pasado hubiera existido, puede no ser suficiente. Gilberto Chamba es un ejemplo claro de ello. Por las razones explicadas en el capítulo 4, este asesino ecuatoriano tuvo la posibilidad en España de partir de cero. Con un pasaporte en regla y sin que nadie supiera que era el autor de 8 asesinatos en su país, Chamba logra disfrutar en Lleida de un buen empleo y acumular un historial laboral impecable. Tiene a su mujer e hijos con él, así como 2 hermanas que le han ayudado a aclimatarse y a iniciar lo que es sin duda otra vida completamente diferente a la que experimentó en Ecuador. No obstante esto, la rueda del crimen empieza a rodar tan pronto Chamba se ha instalado y ha estudiado con detenimiento su nuevo ambiente. Es decir, tan pronto como se siente seguro, decide que ha de volver a matar. Ahora bien, aunque el símil entre la adicción a las drogas y al asesinato es útil para reflejar esa necesidad interior que siente el sujeto, hay una diferencia importante entre el motivo de la compulsión que caracteriza el asesinato serial y aquel que impulsa el consumo de alcohol o las drogas. El alcohólico o drogadicto puede llegar a esta condición por mera curiosidad, por deseo de escapar de una situación que no le gusta o por emular a alguien, entre otras razones, imitación de los padres, presión de los compañeros, etc. Sin embargo, mi tesis es que el asesino en serie pretende con los asesinatos convertirse en otra persona, ser alguien diferente de quien es, y acabar de esta forma con un tipo de vida que se le antoja intolerable. Así planteado, habría una coincidencia entre una de las posibles razones para el consumo de alcohol y drogas y el asesinato serial, ya que acabo de mencionar que la gente puede beber o drogarse para escapar de una realidad que no le gusta. No obstante, hay una diferencia importante que hace que ambas motivaciones no sean la misma, mientras que, en este supuesto, el drogadicto busca refugiarse en el placer de la droga como forma de negar los problemas. El asesino quiere transformar su realidad, es decir, al huir del mundo que no le gusta, está afirmando su propia individualidad. Mientras que el adicto a las drogas escapa de enfrentarse a sus responsabilidades y niega sus auténticas necesidades humanas mediante el consumo de la sustancia prohibida, el asesino en serie afirma su auténtica naturaleza mediante el crimen. La insatisfacción que siente en la vida ordinaria es un acicate para hallar su verdadero camino. En otras palabras, él no se refugia en el crimen repetido porque no se encuentra capacitado para enfrentarse a los problemas de la vida ordinaria como hace el adicto, sino que los problemas de adaptación o la insatisfacción interior que siente desde joven son una muestra de que hay algo más que ha de lograr, subvirtiendo el orden moral universal mediante el inicio de una trayectoria de asesinatos repetidos. La diferencia entre la compulsión para matar y para tomar drogas se ve más clara si prestamos atención al origen y desarrollo de la primera, que no guarda relación alguna con la iniciación a las drogas. Como sabemos, en el asesino en serie hay un periodo más o menos largo en el que su fantasía es esencial para explorar el camino futuro. Es imaginar cómo se siente uno cuando persigue y rasga las vestiduras de una mujer, cuando la puede imaginar atada en un hoyo en el monte y a su completa merced. Va creando en el sujeto un sentimiento extraño, como de disociación o extrañeza hacia su propia persona. Él ve que hay un yo interior que se va revelando y que, inicialmente, le produce una profunda conmoción, y quizás miedo por lo que va a suponer.
no es extraño que algunos asesinos recurran al alcohol para atreverse a liberar ese monstruo interior. Es entonces cuando, en ocasiones, se producen los ensayos o pruebas en la vida real, se persigue a una chica, se intenta capturarla, hay un amago de ataque. Así, Joaquín Ferrandis primero comete una violación, cuando sale de la cárcel, comprende que ha de matar para experimentar lo que necesita y, además, para evitar que haya testigos que lo vuelvan a llevar ante la justicia. Del mismo modo, Bundy en el capítulo 8 nos relató de qué forma empezó espiando a las mujeres mientras se desvestían, y cómo poco a poco y ayudado por una fantasía muy poderosa y rica que iba alimentando con sus lecturas va acercándose más con sus actos al tipo de crimen que le caracterizaría como uno de los mayores asesinos seriales del siglo XX. De acuerdo con esta hipótesis, los motivos a los que antes he hecho referencia no son sino diferentes caminos por los que los asesinos en serie llegan a buscar su naturaleza esencial. Uno lo hacen porque desean vivir con lujo o con cosas que le apetecen tener. Otros quieren sentir un placer sexual descomunal, brutalmente intenso. Unos terceros quieren expresar su odio y resentimiento de un modo atroz. Finalmente, todavía otro grupo de asesinos quieren disponer del sentimiento placentero que les da el obtener el control absoluto de otra persona, la capacidad de ser los dueños definitivos de la vida de quien han capturado. Todos esos motivos son formas de llegar a una misma meta, el control del ambiente, la transformación de la realidad, la creación de un nuevo yo mediante una violencia inusitada y secreta. En este sentido, como antes he indicado, habría una motivación general para todos los asesinos en serie, lograr el control de una parcela de la realidad donde ellos definitivamente encuentran su mayor realización personal, lo que incluiría todo el proceso que va implícito en la preparación, ejecución y ocultación de cada asesinato. Final ha pasado mucho tiempo desde Jack el Destripador. En esa época apenas se distinguía la sangre humana del animal. Sin embargo, los asesinos en serie que han existido desde los mismos orígenes de la sociedad no esperan a que evolucione la ciencia forense ni la criminología, sino que surgen en cada momento para lograr sus fines. La policía científica y la propia investigación criminal se han visto forzadas muchas veces a ingeniar nuevos métodos cuando estos formidables enemigos las han puesto en jaque. Por ejemplo, frente al terrible desafío que presentaba en los años 70 Ted Bundy, Robert Keppel pensó en una estrategia para emplear la informática en ayuda de la investigación, en una época en que los ordenadores leían tarjetas perforadas y ocupaban tanto espacio como el mueble del salón de una casa. En efecto, el caso de Bundy fue el primero en que se empleó una rudimentaria informática para facilitar la búsqueda de información que permitiera capturar al asesino. Bob Keppel introdujo en primer lugar 3.000 nombres de sujetos que, con el nombre de Ted, habían sido comunicados a la policía por el público como potenciales sospechosos de las desapariciones de las chicas. Luego añadió, entre otros, a todos los propietarios de coches Volkswagen Escarabajo del estado de Washington ya que habían visto a Ted conducir uno. A continuación, introdujo el nombre de todos los amigos de las víctimas, nombres tomados de sus agendas, de las listas de clase de las universidades a las que iban las chicas desaparecidas, y finalmente incluyó los nombres de los delincuentes sexuales conocidos. A partir de aquí, se programó que el ordenador hiciera una relación con todos los Teds que al menos coincidieran en 2 de esas listas. Cuando las coincidencias llegaron a 4, los nombres de la relación todavía sumaban 400, y entre ellos estaba Ted Bundy. Con 15 coincidencias, solo 25 permanecían, pero Bundy ya no estaba en esa lista. No obstante, sería erróneo concluir que los asesinos en serie son seres sumamente inteligentes, a modo y semejanza del Dr. Lecter. Hemos visto en este libro que muchas veces las razones por las que están un tiempo largo sin ser capturados es la gran dificultad que encierra manejar una cantidad ingente de información, o el hecho de que la policía no reconoció en su momento que existía una vinculación entre los diferentes crímenes que estaba investigando. Desde luego, siempre está el hecho cierto de que perseguir a un extraño que no tiene ninguna razón aparente para matar a otra persona puede ser algo complicado, porque es relativamente sencillo elegir a una víctima en cualquier lugar y asesinarla. Sin embargo,
Una de las principales conclusiones que quisiera extraer de este libro, en relación con la investigación criminal, es que los asesinos en serie tienen sus pautas y hábitos, una forma de interpretar la realidad que no es arbitraria sino que, de un modo u otro, se expresa en la escena del crimen. A medida que la sociedad se torna más compleja, el asesino en serie puede adoptar precauciones complementarias o nuevos métodos para captar víctimas como Internet. Por ello, el afán de integración del que hacía gala el pionero Hans Gross sigue siendo hoy igual de necesario. Todas las especialidades son necesarias, unas más que otras, dependiendo del caso. El gran desarrollo de la tecnología al servicio de las ciencias forenses sin duda ha supuesto un gran paso adelante, pero el investigador capacitado, abierto a todas las opciones y conocedor de la criminología de los asesinos, siempre será la pieza esencial. Antes de concluir este libro, Ross Investiga quiere agradecerte por llegar hasta este episodio de la saga de Mentes Criminales. Recuerda que puedes suscribirte para más contenido como este, y ser de los primeros en ser notificado para más episodios nuevos. Deja tus comentarios sobre qué otro libro te gustaría escuchar. Conviértete en una investigadora o investigador sagaz, escuchando nuestro contenido. Esto es Ross Investiga. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan.